Esto es lo que tiene que ver con cómo vamos a ir cerrando el cursado de esta materia para que todos puedan estar al tanto de cómo va a ser la cuestión, teniendo en cuenta lo del profesor anterior, lo mío, bueno, el cursado en general. Que era lo que... Uy, esto todo amarillo que fue... A ver qué... Ah, acá está. Esto es lo primero que tenía que mostrar. Este es nuestro cronograma de acá a lo que queda, digamos. Esta fue la clase anterior, concepto de introducción de responsabilidad social. Lo pongo así porque ya también esa clase vimos todo lo que nos quedaba de las escuelas y todo, pero no importa. Es como para hacer una guía de los temas que faltan. Concepto de introducción de responsabilidad social. Hoy tendríamos que ver demandas, grupos de interés, cadena de valor, instrumentación. O sea que tengo muchas expectativas. Vamos a ver si llegamos, pero bueno. Eso sería lo que tendríamos que ver hoy. Nada es problemático, lo que no se llega a ver se verá la clase que viene. O sea, me lo estoy tomando relajado, no se preocupen. La próxima clase sería indicadores de RCE, desarrollo sostenible, reportes de sustentabilidad y tendencias actuales, o sea que terminaríamos con el tema de RCE. Después tenemos la clase 10, que es el 28 del 10, con comportamiento organizacional, conflicto, negociación, relaciones laborales. Y el 4 del 10, comportamiento organizacional, cultura, innovación y cambio. Esas son las variables de comportamiento organizacional que vamos a ver. Y después les puse el día de integración, que es el 11, que no es clase. O sea, no van a tener clase ese día, solamente van a tener que estar los que tengan que hacer la integración. ¿Cuáles son las actividades que quedan? El foro de buenos y malos ejemplos, que ahora lo voy a explicar, de responsabilidad social, y el análisis de casos grupales, de casos grupales no, el análisis grupal de casos sería, está mal puesto ahí. Esperen que me figura como que hay más hasta atrás. Que ya llegará el momento que les explique qué va a hacer, ¿sí? Pero esas son las actividades que quedan, o sea que tampoco queda tanto. Los que llegaron hasta acá les queda solamente esto, ¿sí? Bien, cumpliendo todo eso, y si algo que yo les avise que algo no está bien o que algo falta, cursarían, ¿sí? Si no lo cumplen, vayan cumpliéndolo, porque hay algunos que están debiendo actividades anteriores y yo voy haciendo tengo una planillita donde voy poniendo quién cumplió con cada cosa. Entonces, como les dije en un momento, no tomen como que, no sé, modelo del exportador ya pasó. No, ya pasó no. Si no lo hicieron, háganlo. Porque ese es el beneficio de ir al día. Los que van al día están tomando mate. Este, bueno, los que no también, pero digo, los que no tienen que ponerse al día. Por eso cuando me dicen no llegué, no hay problema. Pero si se te va juntando, no es que yo les doy mucho, sino que a ustedes se les va juntando, digamos. No fueron muchas las actividades que se dieron. Consulta de ignorante no hay, Ana, y no me digas eso. ¿Qué sería la semana de integración? No, es una buena pregunta. Aparte, ustedes están en primero, chicos, no tienen por qué saber todo esto. Yo me estoy enterando ahora porque yo no tuve integraciones hasta ahora. El año pasado fue mi primer año en el instituto y no tuve ninguno en integración porque eh, los integré en el cursado. El problema es que ahora, al haber ingresado en el segundo cuatrimestre, hace que la primera nota yo no la puedo cambiar. O sea, ya está. Si ustedes tienen ausente o mal ahí, van a tener que hacer integración igual por la nota que les puso el profesor anterior. Ese es mi perro sacudiéndose. Bueno, entonces, la integración es que el instituto prevé una... En realidad la integración es positiva. Es una herramienta más para que el estudiante curse. ¿Qué quiere decir esto? Si vos, por ejemplo, estás en la universidad, por decirte algo, y desaprobás el primer cuatrimestre, perdés la materia, digamos. La cursada sería. En este caso, el instituto les da la posibilidad de que ustedes, si por ejemplo desaprueban el primer cuatrimestre o tienen ausente en este caso, puedan retomar en el segundo, no que entren de un día para otro. Se supone que ya están inscriptos, que empezaron la materia y por algún motivo dejaron, ¿no? Esto porque estamos en la virtualidad. Si no, se toman dos parciales y los que desaprueban los dos tienen que estar presentes, pero si desaprueban los parciales, tienen la posibilidad de cursar el segundo cuatrimestre. Si aprueban el segundo cuatrimestre, rinden lo que llaman una integración, como para poder cursar la materia, porque vos tenés uno aprobado y uno desaprobado. Entonces no estarías cursada del todo o cursado. Entonces rendís un examen que el profesor te aclara, te dice cómo es toda la historia, pero que tiene contenido de los dos cuatrimestres, porque es como si fuese casi un final. Entonces de esa manera vos lo rendís, te pones de acuerdo con el docente, lo aprobás y ahí cursas la materia. Sería eso. Yo, por ejemplo, el caso de Nico, que justo no está, pero se los cuento porque no es nada privado tampoco,
Él estuvo ausente por un tema personal en el primer cuatrimestre, entonces no tiene la cursada aprobada, tiene ausente en el primer cuatrimestre. Se integró en el segundo, está cumpliendo bien, yo creería que va a aprobar el segundo cuatrimestre. Bueno, no sé, ahora que no está. No, sí, va a aprobar seguramente el segundo cuatrimestre. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que rendir una integración, porque por más que haya cumplido re bien este cuatrimestre, en el primero tiene ausente. Y también podría pasar en el caso opuesto, que tengan bien el primero y que ahora desaprueben. Esperemos que no ocurra, pero bueno, ahí también tendrían que ir a una integración. En el segundo cuatrimestre es un poco más complicado porque vos te enterás medio último momento, porque el profesor te cierra la nota la semana anterior y te enterás que tenés que rendir integración. En cambio, Nico ya lo sabe hace rato, por ejemplo, que tiene que rendir la integración. Entonces, digo, eso es en general para todas las materias. En este contexto es los que tengan una nota final regular, ausente, mal. Los que tienen, en el contexto presencial, ustedes tienen parcial y recuperatorio en cada cuatrimestre. Entonces, eso tienen que rendirlo sí o sí. Ahí no pueden tener ausente. Acá sí, porque como estamos en un contexto virtual, digamos, es como que pasan muchas cosas en el medio. Pero en el contexto presencial tienen que rendir todo. Si no aprueban ni parcial ni recuperatorio de uno de los dos cuatrimestres, de los dos no se puede rendir integración, ahí van a la integración. ¿Te entendió ahora más o menos? Entonces, bueno, esto de Sí. la virtualidad, como no hay parciales y está esa planilla, a todos nos generó una cosa que ayer, después de la reunión, no pude hacer más nada porque no entendía ni yo. Así que está re bien la pregunta, Anaí. Bueno, entonces, comportamiento organizacional estos dos y la última clase que sería la integración. Esa clase nosotros no podemos dar clase, porque yo el año pasado, tan pesado que el año pasado le dije, y la integración, si no tengo nadie de integración, puedo dar clase, y me dijeron, no, esa clase no se da, digamos. Este, bueno, así que ya está, la última clase va a ser esta. Entonces, al principio yo les dije que íbamos a tener 13 clases, después les dije que eran 12 porque me había olvidado de la integración, en realidad no sabía si se hacía ahora en este contexto, y ahora les digo que son 11 porque termina una semana antes la cursa. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? ¿Entendieron más o menos? Si hay alguna consulta, pregunten, chicos, no se queden con las dudas, porque no tienen por qué saber todo esto. Ahora sí, pero antes no tenían por qué saber. ¿Nada? Bueno, me alegro. Ahora vamos a pasar a... El examen final, profe. Ahora vamos a ir al examen final. Gracias, Daniela, por darme ese paso, el pase. La mesa de examen, por ejemplo no, ahora vamos a ver de qué se va a tratar, porque ustedes también van a decir, ¿y qué va a pasar con lo del primer cuatrimestre? Porque lo dio otro profesor, ¿cómo vamos? Bueno, miren lo que hago. Tuki, y me fui a la otra hoja, ¿lo vieron? Está fachero, ¿no? Y ahora vuelvo, y ahora vuelvo. Bueno, entonces, eh, esto que armé, que tiene como una especie de, no sé cómo se llama cuando va de un color clarito a uno más oscuro, todo está inspirado. Hoy tenía ganas de dar clases, estoy con todo. Degradé. Degradé, gracias. No sé quién fue, pero gracias. Este, ¿quién fue? Milagros. Yo, milagros. Gracias, Milagros. Degradé, entonces, lo que hicimos. Degradé igual es de más oscuro a más claro, ¿no? O al revés. O es lo mismo. Es lo Ah, mismo. bueno. Entonces degradamos de abajo, de más clarito a más oscuro. Bueno. Estas son las cuatro partes de las que se divide la materia. ¿M? Nosotros vimos esta, la segunda, que es todo lo que ya vimos, son todas las escuelas, y ya voy a llegar a la respuesta, denme tiempo. La tercera parte es la que estamos viendo ahora, toda la parte de responsabilidad social. La cuarta parte es la que vamos a ver las últimas clases, hasta donde lleguemos. Por supuesto que en el final les voy a evaluar hasta donde lleguemos. La primera parte es la que vieron con el profesor. ¿Mm? Entonces, lo que vieron conmigo, lo vieron conmigo. Desde la parte 2 en adelante, todo bien. ¿Mm? Ahora, la parte uno, que es la primera parte, yo les voy a dejar con el debido tiempo una... Vieron que yo oculté todo lo del primer cuatrimestre. No lo borré, pero lo oculté del aula. Yo les voy a dejar una guía, como si fuese un... No es una bibliografía, es una guía hecha por mí, como para que ustedes sepan en qué quiero que focalicen del primer cuatrimestre. No vamos a tener tiempo para ver todo en clase de nuevo. De- Voy a tratar de que sea lo más parecido a lo que vieron. ¿Sí? Entonces, eh, va a ser un poquito más que lo que vieron. Pero yo les voy a dejar una guía con tiempo como para que ustedes la lean
me pregunten lo que no entiendan. Si necesitan una consulta fuera del horario la ponemos, no hay problema. Pero vamos a ver digamos, va a ser esto básicamente lo que está acá. Elementos de las organizaciones, características y propiedades, objetivos y estructura. Toda esta última parte la vieron ya con el profesor, pero toda esta primera parte no sé. No es mucho, son 3 4 cosas. En 5 o 6 hojas le doy la ficha completa. Pero quiero que tengan un abordaje un poquito más amplio. Así que eso se los voy a dar. Y ojalá ya la semana que viene o esta semana apenas tenga, yo se la subo, les pongo primer cuatrimestre o así una sección en el aula y les mando la ficha y ustedes la leen, me preguntan cualquier cosa. Y si no, cuando vayan a rendir el final, porque capaz que lo van a rendir el año que viene, la leen, me preguntan, o sea, pues el vínculo hasta que rinden el final sigue estando. Aparte a mí me van a tener, así que me pueden preguntar cuando necesiten. Justamente yo les quería preguntar si alguno tenía pensado rendir el examen final ahora. Tenía pensado, chicos, no me lo van a firmar. A mí me gustaría. Según, profe. A mí sí me gustaría. A Jonathan le gustaría. Antonella, vos dijiste según. Sí, según como, ¿Según qué? como sea. Según cómo sea el examen. Según como sea. Bien. Claro. Bueno. No, porque ahora hay un doble llamado, vieron, no sé si ya les contaron algo, cómo es, pero bueno. Hay como toda una historieta ahí. Bueno. A mí también me gustaría, profe, sacarme un par de materias encima. Te gustaría sacarme encima, digamos. Bueno. Buenísimo. Qué sinceridad. No, está Profe, bien. ¿cómo nos van a tomar? Ahora te voy a decir, Dani. Ahora te voy a decir. Mira, estoy dedicando media Voy hora. un paso adelantada. Sí, estoy dedicando media hora de clase, que para mí es muchísimo, para explicar todo esto, así que imagínate que. Yo no sé si se escucha lo que digo. No, Anaí, yo te vi como que estabas intentando hablar, pero no te escuché. Igual tenés el micrófono desactivado, capaz que ese es el problema. ¿Sabe? No, dice. No. Como si realmente toman lo que nos dan. Yo sí voy a tomar lo que doy, lo único que veo. O no te entendí capaz. Lo prendo y nada. Bueno. Bueno, pero cabe bien eso porque nos vamos a pelear. No, mentira. Sí, chicos, no hablemos mucho del tema de la ficha del primer cuatrimestre porque va a ser lo que vieron. Le voy a agregar alguna que otra pavada, no vamos a ver ahora ese tema. Después cuando se las dé, si ustedes ven que no entienden nada, bueno, ahí me lo plantean y lo vemos. Pero falta todavía. Bueno, sí. En mi caso sí, yo voy a tomar lo que doy. Solamente les voy a agregar esa ficha y bueno, los demás profesores no sé. Creo que no es demasiado. Bueno, buenísimo. Bueno, con respecto al tema del examen final, yo ahora les voy a decir algo, pero les voy a subir después un archivo donde les voy a explicar todas las condiciones del examen. Cómo va a ser y todo. No me adelanté, porque yo soy bastante adelantado y así me va. Si me hubiese adelantado con las condiciones del examen, capaz que en la reunión de ayer me decían, no sé, tiene que ser sí o sí escrito, por ejemplo, y ya lo tenía que cambiar. Entonces, yo les quiero dar las condiciones del examen sabiendo que todo lo que les diga va a ser así, para no marearlo. Pero bueno, lo que les puedo ir adelantando ahora es que puede llegar a tener que ver mucho con lo que están subiendo los foros de responsabilidad social, con los ejemplos que están tomando. Porque yo lo que les voy a pedir para el examen, que ya les voy diciendo de antemano, el punto inicial que ustedes lo pueden traer prearmado es elegir un ejemplo de una organización y en ese ejemplo de la organización desarrollar un contenido de las escuelas. Tipo lo que hicieron ahora, pero bien aplicado a una organización. Es decir, elegí toda la organización, lo buscarán en internet, contactarán a alguien si es de acá, verán cómo lo hacen, pero tiene que ser de examen final. Es decir, todas las correcciones o las cosas que yo les voy diciendo cuando traigo los trabajos les van a servir para eso, para no volver a cometerlo. Si bien no va a ser escrito en este caso. Profe, ejemplo de organización y qué más era. Ahora te lo repito. Para que quiero aclarar esto primero. No tengan en cuenta las observaciones que les fui haciendo en el trabajo para no volver a cometerlas. En este caso no va a ser escrito, sino que va a ser oral, porque el examen final es oral de sociología. Pero que tengan en cuenta las cosas para no volver a cometerlas. Entonces ahí ya sería como un punto cuando alguien entra y empieza a cometer tipo todos los errores que ya habíamos hablado, alarma. El punto es elegir una organización. Puede ser de acá, puede ser de afuera, pueden buscar en internet la información, lo que sea, pero que esté bien armadito.
y vincularlo con algún tema de las escuelas. Por ejemplo, elegí estilos de liderazgo ay, se me fue el apellido del autor. Bueno, lo que hizo a Verónica, por ejemplo, que eligió estilos de liderazgo y obviamente van a tener que explicar primero cuáles son los estilos de liderazgo y después vincularlo al caso que... Porque si me lo vinculan al caso y te digo, ¿cuál es el liderazgo democrático? Y no lo saben decir, miedo. Entonces, eso sería la consigna inicial. En vez de decirle prepararon un tema o preparen un tema, preparen eso. ¿Sí? Yo cuando ustedes estén inscriptos y tengan elegido el tema y la organización, o sobre todo el tema, me lo avisan por las dudas. Por si yo le digo, o algo, ¿sí? Tipo como cuando hicieron lo de la lista, me lo avisan. O sea, yo no me quiero sorprender en el momento con nada, por la duda. Y después van a tener que contestar como mínimo 2 preguntas de cada una de estas partes. O sea, yo les pongo estas 4 partes para que ustedes sepan que estas son las 4 partes que ustedes tienen que demostrar que saben. Obviamente de las escuelas, por ahí va a ser la que menos le voy a preguntar porque ya tienen una actividad. Le voy a preguntar de las otras 3, sobre todo. Ahora explico eso, gracias por hacerme acordar, Marcia. Para cerrar tema examen, les vuelvo a aclarar que yo les voy a subir un archivo explicando todo por las dudas. Pero por ahora, para que ya se hagan una idea, va a ser así. Primero, eligen una organización, aplican un contenido de las escuelas y después van a tener que contestar bien por lo menos 2 preguntas de cada tema. Sobre todo de los otros 3. Bueno, eso por ahora. Yo después les voy a ir avisando semana a semana cómo lo vamos a resolver. Pero por eso es importante que ustedes tengan las clases. No se confíen con esto de después la miro, porque hay que mirarse tantas clases de 2 horas. Yo prefiero que estén acá, que pregunten todo lo que necesiten y que después fuera de clase también me pregunten. O sea, se nota cuando una persona va a rendir y estuvo en clase y cuando no estuvo. Entonces, traten de... O sea, se les va a resolver mucho más fácil estando. Porque a mí a ver, yo no creo que el examen final sea esa cosa de que ese día se les bajó la iluminación y saben todo. Para mí el examen final se va preparando durante el cursado. Entonces, las personas que, ahora que no estoy haciendo un chiste se ríen, pero lo digo en serio. Para mí la persona que estuvo durante todo el cursado ya tiene prácticamente el final preparado. O sea, porque es una persona que sabe de las clases que vimos, se acuerda de lo que dijimos, se acuerda de los conceptos que vimos. Hasta se pueden acordar la pavada que dije cuando estábamos viéndolo, qué sé yo. Hay muchas formas en las que el que no está no lo sabe. Ahora tiene la posibilidad de que las clases queden grabadas, pero cuando sea presencial directamente se las pierden. Entonces, siempre es mejor estar que no estar. Bueno, ahora voy a responder lo que me preguntó Marcia. Y prepárense las dudas si tienen alguna pregunta para hacer. Los trabajos que faltan los voy a traer la clase que viene, si es posible, todos. Porque esta clase ya perdí media hora, usé media hora con todo esto, entonces no lo quiero seguir usando con los trabajos. Y además porque estoy apurando a la gente que todavía no los hizo para poder traerlos todos en la misma clase lo posible. Así que, por favor, los que todavía no lo hicieron, apuren. Con respecto a si están bien o mal, todos están relativamente bien. Si no, yo ya les hubiese dicho, reháganlo. Después, cuando los traiga acá, les voy a ir diciendo lo que opino para que cada uno pueda ir tomando nota no solamente de lo que se equivocó, sino también de lo que se equivocó el compañero para que no lo vuelvan a repetir en el examen. Así que, tipo, si está mal de rehacerlo, no, porque si no ya te hubiese avisado. Pero con la observación o la devolución concreta se la voy a dar acá en vivo. Por eso también es importante que vengan, porque yo la otra clase había traído como 3-4 trabajos más y como no estaban no los puse directamente, porque yo quiero que la persona esté cuando voy a dar su trabajo. Así que bueno, la clase que viene, si es posible, los que puedan estén, así puedo dar los trabajos todos lo posible y me dedico a eso y ya cerramos esa actividad. Tema foro de responsabilidad social, que hoy me lo preguntaron también. Nada, la idea inicial era que elijan uno de los 2 foros, pero bueno, hay muchos que ya escribieron en los 2 y está bien, pero con uno está cumplida la tarea, digamos, con 2 está recumplida. Que elijan un ejemplo de una organización que sea un bueno o mal ejemplo de responsabilidad social para ustedes. Después en clase algunos los vamos a ir trayendo
cuando tengamos tiempo, ¿sí? Eh, yo los voy leyendo y de última después veo si los traemos a clase, si les hago una devolución por el foro, si algo voy a hacer con eso, pero tiempo al tiempo, porque son muchas cosas, ¿sí? Por ahora, complétenlo y suficiente. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, algo antes de arrancar? Todavía no empezamos, ¿eh? Esto era todo la previa. ¿Cómo el suicidio de Durkheim? ¿Qué me dice? A ver. No, ¿para el final me decís vos o para el trabajo de los autores, René? Para el trabajo de los autores tienen que elegir. ¿Vos llegaste a mirar el Excel que está en el Drive o no? Bueno, en ese Excel fíjate que cada uno puso el autor y el tema. Obviamente el tema es un tema que vimos en clase. Yo hay una clase que si no me equivoco es la número 5, si no habría que repasar. Me dediqué casi una hora de la clase a hacer un repaso de todos los autores y le fui recomendando temas. Así que te voy a decir después cuál es para que puedas mirar ese pedazo en todo caso. Porque la idea es que no se repita con el de tus compañeros. Hubo uno que lamentablemente se me filtró y se repitió y no me di cuenta, pero bueno, la idea es que no se repitan los temas. Este, Así que por eso quiero que veas el de tus compañeros y si podés escribirlo ahí cuando lo tengas, así yo también lo veo y veo si no se repite y que no pasa nada. No me elijas la muerte de ninguno, por favor. ¿Qué más? Brenda, perdón, profe, yo la semana que viene trabajo hasta las 12. ¿Te puedo mandar por mail la corrección? No, pero lo vemos igual y después miras la parte en la que de última te digo en qué minuto está el momento en el que hablo de tu trabajo. No lo quiero mandar por mail a las correcciones porque este trabajo yo lo quiero poner en común. Me parece que las correcciones les interesan a todos. Entonces, más allá de que tu trabajo lo diga la semana que viene, también te va a servir los trabajos que ya dije, digamos. Bueno, para Brenda y para todos. Les van a servir las devoluciones que les voy haciendo a todos. Entonces, más que darles una devolución personal a cada uno individual, me parece mejor dar las devoluciones en clase. No entiendo el trabajo, claro, no elegiría cualquiera porque si van a estar... Listo, gracias. El de Alvin Toffler creo que nadie lo usó. No, nadie lo eligió a Alvin y eso que es bastante llevadero el tema. Bueno, está habilitado. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, comenzamos. Profe, yo sí. Sí, por favor, Antonella. Antes del parcial, del final, ¿va a haber alguna clase de consulta o no? Todas. Porque, o sea, así como una clase, esta es la clase de consulta, no. Me pueden hacer consultas todas las clases. Y si el grupo si el Bien. grupo necesita una clase, por ejemplo, porque no entienden la ficha de la parte que le doy a dar del profesor o lo que sea, y quieren una clase aparte, la hacemos. No voy a hacer una clase para que venga uno. Si se ponen de acuerdo y vienen por lo menos Bien. 8 de ustedes, la hacemos. No tengo problema, yo. ¿Y el que vaya a rendir el año que viene? Felices vacaciones, qué sé yo. O sea, ¿qué me preguntas? ¿Qué pasa? O sea, no sé cómo se estila en el instituto. Por ejemplo, en la universidad se dan clases de consulta previa a finales. No sé cómo se manejan acá. Mirá, nosotros no tenemos ninguna obligación de dar clase de consulta, pero yo no tengo problema. Este, Siempre y cuando, llegado el caso, si no sé, son varios los que van a rendir ahora le digo en serio, si son varios los que van a rendir en diciembre, por ejemplo, o en noviembre en realidad, pongo una consulta adicional y de última pongo una cuestionario y una cuestionario no, una pregunta de, ay, ¿cómo se llama este recurso de Moodle? Cuestionario se llama, me parece, pero es una pregunta sola en realidad, con dos o tres, Cuestionario. tipo con dos o tres opciones de horario y que se pongan de acuerdo, no sé, vemos, se me ocurre. Pero sí, si quieren yo doy una clase de consulta, no tengo problema. Lo resolvemos a eso. Pero bueno, me gustaría saber, o sea, si yo pongo una clase de consulta voy a poner algún tipo de recurso de Moodle para que confirmen que van a venir. Porque, digamos, por ahí cuando uno agrega todos dicen sí, sí, pone consulta y después resulta que nadie viene. Entonces, lo ideal sería que vengan la mayoría de los que vayan a rendir.
Y el año que viene lo vemos, ahora fuera de broma lo vemos. Si vas, también lo mismo, si quieren una consulta la tenemos, no hay problema. Eh, Nosotros no tenemos ese régimen que tiene la universidad de tener que... La universidad te obliga a dar consulta, digamos. En este caso no, son distintas formas. Claro. O sea, yo trabajo en los dos lugares, entonces son distintas formas de dar... la universidad te obliga porque te paga, digamos, la parte de las consultas también. Acá no te obligan, pero nosotros yo no tengo problema, obviamente. Este, simplemente eso, que lo coordinamos y... Bueno, eso lo vemos, no se preocupen. Sí, si necesitan una consulta la van a tener, no hay problema. Este, pero bueno, no nos metamos todavía ahora con el tema horario y eso porque después hay que ver bien, capaz que lo hacemos otro jueves, el mismo horario que ahora, qué sé yo, lo vemos. Este, pero bueno, primero lo que yo diría es que el primer paso para todo esto, la consulta y todo eso, es que ustedes vayan mirando las fechas, no sé si ya las tienen o todavía no. ¿Sí? Uno me dice que sí, otro me dice que no. ¿Sí o no? Jonathan, ¿no las viste? ¿Fecha de Sí, finales? ya están. Sí, de finales. La fecha de los finales no están. Hola. Sí, están. ¿Sí? Ya lo pudieron hacer. Uy, se La armó. profesora de matemática lo dijo y están en el campus. Ah, Yo Ah, hasta lo vi. Che, si hablan todos juntos no se entiende. ¿Está o no está? sí, Al parece que final. sí. Sí, está. Parece que sí. Este, Ahora se los mando a un grupo, pero sí está. Jonathan no se enteró. Dale, mala mía, no sabía. Jonathan no se enteró. Sí, igual las mías se las digo ya porque las tengo acá. Pero son... a ver. Bueno, ahí está. Sociología. Noviembre dijimos, ¿no? Yo tengo... Pero, ¿cuánto tengo? Ah. ¿Qué son en diciembre la sociología? Ah, sí. El 3 de diciembre y el 21. Ahí ya con pan dulce y... El 3 y el 21 de diciembre. Profe, Sí. ahora se me Sí, escucha. re bien encima. Sí. Estaba mal configurado. Ah, Entonces, el final vendría a ser como escrito, digamos, o sea, usted nos da un horario, no es que va a ser virtual. no, pará, son dos cosas totalmente distintas. Virtual y presencial es una cosa y oral y escrito es otra. El examen va a ser oral. Claro, eso me... Sí, por ahora es todo virtual todavía. Entonces no. Bueno, por eso piénsenlo. Todavía no tenemos la... Todavía no tenemos la habilitación para hacerlo presencial ni nos dijeron nada al respecto, así que por ahora todo virtual. Claro, para ustedes va a ser sus primeros finales, porque nosotros ya tomamos virtual, pero ustedes están en primero todavía no rindieron. Este, sí, o sea, bueno, ya vamos a hablar del tema del final, pero sí, yo quiero que estén preparados, eso sí. No confundan buena onda con aprueba todos, porque no pasa, digamos. Yo quiero que estén preparados. No me es grato desaprobar a nadie, pero si no están, no están. ¿Sí? Pero ya hablaremos sobre el tema de qué tan malo puedo llegar a ser. 21 de diciembre, ahí te contestaron, sí. Las dos son en diciembre las mías, 3 y 21. Bueno, ¿alguna duda más? Hola, O- profe, ¿te puedo hacer una pregunta? No, terminamos. Ah, sí, dale, Rocío, decime. No, nada que ver a lo que estamos hablando, Ah, de pero mi vida. ¿sabes que el otro Ah, día entré a un... sí, decime. No, no, entré, ¿viste el trabajo que había que hacer, que ponías en la carpeta de mi unidad ahí en Drive? Sí. Bueno, todos tienen un medio de contacto y yo soy la única que no tiene ese medio de contacto. O sea, no sé si es tan importante, pues yo me atrasé como hace como 2 semanas más o menos. El último trabajo que hice fue ese. No sé si hay más, no sé, ahora tengo que entrar al campo. Vos no estabas ni en el Pero listado, sí Rocío. vi eso, que no tengo un... Ese era el problema. Claro, no está... Y por eso, Claro, no sé, no entiendo. y por eso mismo, como no estabas en el listado, tenés un tema repetido con otro y yo no me di cuenta. Así que todo mal, Rocío, mirá. Ah, era yo encima. Eras vos, sí. No, pero si lo tengo que hacer de vuelta lo hago, no hay problema. No, ya está. Eran vos y Eric los que tenían el mismo tema. Pero se filtró por eso, porque vos no... Ah, no pero estabas él en el se listado. copió, profe. Él se te Si yo copió. cuando entré habían como 4. Él se te copió. Mirá que está, Eric, ¿eh? Así que te va a pelear. Ah. No importa, igual. No, bueno, no, Bueno, está listo, bien entonces el me quedo. trabajo y bueno, el medio de contacto no importa. Mientras ustedes estén
o sea, yo quiero un medio de contacto directo, no quiero que me contesten a las 2 semanas. No es que quiero tener su teléfono celular para ver su estado de WhatsApp, sino que necesito un contacto directo, porque si no, después eh, les mando un mensaje y me contestan a las 2 semanas. Entonces, no estamos manejando esos tiempos, y menos ahora. Después, los que pusieron el mail, la mayoría han Y eso contestado. donde te lo tengo que dejar. Después te comunicas con la producción y nada, en el ahí en el Excel yo ya te agregué. Cuando me di cuenta te agregué. Ah, no, porque mi medio de contacto no existe, o sea, no está ahí, por eso. Y agregalo, madre, lo podés editar. No hice nada. Ah, yo lo edito. Ah, Obvio. listo, listo, Sí, sí. termina. Todo eso lo Ah, editaron. bueno, yo no sabía. Todo eso lo editaron ustedes. Soy re nueva en esto. Bueno, no hay problema, no. Todo esto lo editaron Listo, ustedes y por eso gracias, me lo Juan. desconfiguraron y todo. ¿No vieron que aparece cualquier orden ahora? Cuando lo vi casi me muero. Dije, ¿quién va a desaprobar la materia? La próxima lo protejo, si sé que me van a desarticular todo, pero bueno, no importa quién fue, ya está. Alguien tocó algo y se... Nada, yo digo, capaz que era re importante y yo, bueno. Y era re importante, sí, pero bueno. Ah, mira, sos tan importante que nos olvidamos de vos acá en el listado. Nada, te agregué ya, fíjate. Rocío Mella Flores, estás, bueno, ahora estás como en el medio porque está todo medio en cualquier lado, pero estás ahí en el medio. Y hay alguien que está en el archivo en este momento. Ahí. Bueno, después hay gente que sí, por ahí no. Hay 2 personas, por ejemplo, de las que le escribí hoy que todavía no me contestaron, entonces esos medios de contacto no han sido tan directos, por ejemplo. Eh, pero bueno, lo hablaré con las personas que sean en ese momento. Este, bueno, ¿alguna otra pregunta? Parece que me están preguntando Yo tengo una para que dé menos clases, chicos. Sí, decime, Jonathan. del foro, de lo que hay que hacer, de lo que hay que, perdón, exponer sobre el ejemplo de buenos y malos ejemplos de responsabilidad social. Sí, Me cuesta por ahí encasillar si responde a responsabilidad social o no. bueno, ¿Te puedo comentar mi ejemplo? ese es el desafío, justamente. Por eso yo cuando dije la consigna hoy, ¿qué dije? Dije que ustedes consideran que es bueno o malo responsabilidad social. Yo me lavo la mano. Ah, no, porque la idea es ver O sea, cuál es el concepto que ustedes tienen. Si lo querés comentar, bien, comentalo. lo mando nomás entonces. Ah, bueno, te lo comento por las dudas. Dale, dale. Yo, mirando en Naranja, en la empresa donde yo trabajo, hay un grupo que se llama Responsabilidad Social, que si bien ahora la acción esta no está, yo intenté buscar otra que no sea relacionada al medio ambiente porque es muy, porque cae muy rápido, digamos, muy fácil relacionarlo con el medio ambiente, y ya determinamos de que va más allá de lo que es medio ambiente, es una de las 3 patas, por así decirlo, de responsabilidad social. Naranja tenía una acción que era un gol por un potrero, cuando era sponsor de la selección nacional. Cada vez que hacía un gol a selección, Naranja regalaba un potrero, le armaba, los equipaba, y eso me pareció como una buena acción. No sé si por ahí. ¿Qué opinan los demás? No quiero trabajar hoy. ¿Qué opinan A los ver. demás? Yo también apostaría a un potrero por un gol porque nunca pone uno en la selección. Hace unos años que viene. Le va a salir barata la acción, decís vos. Podrían haber puesto cada un gol 10 potreros. Ah, bueno, ya era No uno. muy cara, ya era. Por cada penal de la selección. Ahí puede ser. No, Se van a hacer más pobres, se ve. claro. No, pero evalúen mi idea, no la acción de Naranja. Sí, vale. Ya después lo voy a usar como ejemplo si llegamos a ver hoy, porque ya estamos demorándonos tanto en la parte de instrumentos Profe. y cosas. Sí. No es como una acción social a medias, porque, o sea, en realidad es como depende de, si no, no lo van a hacer. Bueno, ahora vamos a ver todo eso. Ya no nos entremos tanto en todos esos temas porque en responsabilidad social nada está definido, digamos. Todo es Estoy luchando acá al costado con el cable de la computadora porque no me quiere cargar y tengo miedo que se me apague. Igual si se me apaga no se preocupe porque entro del celular. ¿Sí? Pero por la duda si llego a salir es por eso. Y me está rompiendo el coso. ¿Sí? Bueno, tenemos que renovar todos los profesores con esto de la virtualidad. Bueno, vamos a arrancar entonces. Profe, Sí, le hago una
Dale, Melina. La última actividad puede empezar para tenerla para el martes que viene, para el miércoles que viene, que diga. ¿Cuál para el miércoles que viene? La última actividad que ¿La subió. de responsabilidad social? ¿La de los foros? Sí, que dice recursos obligatorios y recursos sugeridos. No, esos son, no es una actividad, son, vos decís el foro optativo, no sé cuál es la actividad. Yo les Claro, voy subiendo recursos sí, obligatorios y sí, sugeridos porque el tema es muy amplio y yo tengo mucho material de ese tema, digamos, porque trabajo en esa materia, etcétera. Eh, entonces por eso les voy subiendo material para que ustedes elijan hasta dónde llega su interés, digamos. El foro optativo es optativo, digamos. La idea ahí es que como yo, por ejemplo, no sé, los documentales yo los vi, los textos los leí, que por ahí puede haber un poco más de intercambio. Que alguno ponga, no sé, miré tal documental porque me interesó y opino tal cosa. Reflexiones. Pero no es obligatorio. Porque realmente la idea es que realmente sí, lo complete el que le interesa, ese foro. No es evaluativo, digamos. Pero sí por ahí voy a responder en ese caso porque como yo vi las cosas y leí, por ahí puedo llegar a responder las reflexiones. Bueno, no logré conectar la computadora, así que si se me apaga no se preocupen que vuelvo a entrar. Bueno, ahí se está armando en el chat. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. No, listo, bueno, arrancamos. Repaso de la clase pasada para los que entran nuevos del tema y no saben bien de qué estamos hablando. Hablamos de que la responsabilidad social abarca varias cuestiones. Por un lado tenemos, o sea, definimos el alcance de la responsabilidad social, que sería qué abarca, hasta dónde llega la responsabilidad social. Por un lado tiene que ver con tres patas de la responsabilidad social, que son las que comentaba recién Jonathan, que son las que están de este lado. Que dijimos que la responsabilidad social se suele asociar como exclusivamente el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente está incluido dentro de la responsabilidad social, pero no es lo único. Por lo general, siempre se lo asocia con el cuidado del medio ambiente. La responsabilidad social abarca mucho más que eso. Abarca una pata social, una pata de sustentabilidad económica y una pata del medio ambiente. Porque más allá del ejemplo que recién poníamos en chiste, por ejemplo, que decía, creo que era Daniela, de los 10 potreros en vez de uno, si uno piensa una buena acción de responsabilidad social, pero esa acción lo va a llevar a la quiebra, por ejemplo, no es tan buena, porque la organización también tendría que poder subsistir. Esa sería la pata económica, ¿no? Bueno, después tenemos la pata social y la pata del medio ambiente. Por otro lado tenemos, más que el alcance de la responsabilidad social, tenemos, digamos, los tipos de responsabilidad social que puede llegar a haber. Una es la organizacional empresarial, que es la que nosotros vamos a ver en detalle. Otra es la institucional universitaria, que en las universidades está bajo el nombre de extensión universitaria por lo general, que es la que realizan las entidades públicas. Y otra es la individual o profesional, que básicamente en lo profesional está vinculado a las cuestiones de ética y en la parte individual tiene que ver con las acciones propias de responsabilidad social o de preocupación por alguna de estas tres patas que podemos llegar a hacer nosotros en forma individual. ¿Se me cortó o no? ¿No? Bueno, eso repaso de la clase anterior. Aproximaciones al concepto de responsabilidad social, también lo vimos en la clase anterior. Yo les voy a ir dando distintos conceptos porque cada uno prioriza diferentes cosas o pone el foco en diferentes lugares. Y por el otro lado porque es un concepto muy difícil de definir. Entonces el concepto ha evolucionado, ha cambiado y también hay como diferentes perspectivas al respecto. Entonces lo vamos a ir construyendo de a poco el concepto. Bien. El primer concepto que vimos es el concepto de la OIT, que yo acá me detuve un poco y les dije qué era la OIT y cuál era su importancia. ¿Alguien se acuerda qué era la OIT? Organización Internacional del Trabajo. Bien, muy bien. Es la Organización Internacional del Trabajo. En la parte de responsabilidad social vamos a ver muchas cosas vinculadas a instituciones, ¿sí? De orden supranacional, de orden mundial, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que siempre está muy preocupada, digamos, con respecto a lo que es el tema de las cuestiones laborales, ¿sí? Entonces es una organización muy importante dentro de lo que es, digamos, el desarrollo de la responsabilidad social.
Otra definición, bueno, ahí dice lo que marqué en negrita son las expectativas de los sectores con los que se relacionan, porque uno de los contenidos, que eso sí lo vamos a ver hoy seguro, son los grupos de interés, ¿sí? Que ya un poco les di un concepto creo el otro día, pero hoy lo vamos a volver a ver en detalle, porque para nosotros poder hacer una estrategia de responsabilidad social, primero tenemos que saber a quién está dirigida esa estrategia, quiénes son los realmente interesados en nuestro accionar. Por ejemplo, antes de hacer el de un potrero, ¿cómo era? Un gol, un potrero, algo así, la tarjeta naranja habrá hecho un mapeo de grupos de interés, que ya vamos a ver lo que es, para ver quiénes son los interesados en la acción del potrero. ¿Mm? Bien. La responsabilidad social empresaria es opuesta a una moda, dice. Sí, ¿Está mostrando alguna filmina o algo? Porque no lo puedo ver. que no se ve, o solamente es un problema de Marita. Yo no lo veo. No, pero capaz que ¿El resto lo yo ve? nada más. Sí, se ve. Bueno, ¿sabés qué, Sí. qué tenés que hacer, Marita? Porque ya me pasó la semana pasada con un alumno de otra materia. Salí y vuelve a entrar. Ah, ¿qué? Decime. Yo tuve un alumno que le pasó Ah, la ok, semana pasada, listo. salió y volvió a entrar de la llamada y la vio. No sé cuál es el problema, pero te puede llegar a servir. Bueno. Uy, esto no era. Bueno, la RC es opuesto a una moda, es un proceso de evolución de concepciones. Habíamos visto también la diferencia entre una tendencia, una moda, algo así, y un paradigma, ¿no? Algo así habíamos visto la otra vez. ¿Alguien tiene a mano las anotaciones de la clase pasada? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, lo vimos eso. Bueno, una diferencia que les había dado... Sí, profe, se escucha. Perfecto. Les había dado una diferencia entre lo que es la tendencia o la moda y la concepción o el paradigma, ¿sí? Por eso esta es otra de las definiciones importantes, porque mucha gente dice, esto de la responsabilidad social o del medio ambiente o lo que sea es una moda. Habíamos puesto un ejemplo para que no sea siempre ambiental, habíamos puesto el ejemplo de la equidad de género en lo que es la parte social, por ejemplo. Entonces, bueno, ya hablamos de muchas cosas que pueden llegar a ser tendencias o modas, lo sabremos más adelante, y otras que son paradigmas o concepciones que terminan generando un cambio y por eso cambia el mundo, ¿no? Bueno, el tercer concepto es, por eso más que se aprendan los conceptos, a mí me interesa que sepan por qué los traigo, porque no hay 3 conceptos de responsabilidad social, hay 5 millones. Yo para poner estos 3 por lo menos leí 15, entonces, para que sepan por qué fueron elegidos, ¿sí? La capacidad de una empresa de atender, escuchar, comprender y satisfacer las expectativas legítimas de distintos actores que contribuyan a su desarrollo, dice Oliveira Neto, y lo tomé por 2 cuestiones, vinculado también a los grupos de interés. Fíjense qué importantes que son los grupos de interés porque todos lo mencionan de alguna manera. Se subrayé la parte de escuchar porque ahora vamos a ver la visión dialógica de la responsabilidad social, que es muy importante, y las expectativas legítimas de los distintos actores, porque dijimos que hay que poner sobre la mesa cuáles son los intereses de esos grupos y ver si son legítimos o no. Tampoco es que vamos a responder a todos esos requerimientos de los grupos de interés. Después tomé un aporte de Guedes que dice que la responsabilidad social se puede definir como responder hacia adentro y rendir cuentas hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, responder hacia adentro quiere decir que, digamos, la organización tiene que establecer las políticas y los valores que va a fomentar hacia adentro de la organización. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que si yo, por ejemplo, como organización tengo re buenas políticas de atención al cliente, pero tengo un empleado que maltrata a todos, ese empleado está al nombre de la organización. Entonces, la persona que haga un escrache, por ejemplo, no va a escrachar al empleado, sino que va a escrachar a la empresa. Entonces, ¿esto qué quiero decir? Quiero decir que los valores de responsabilidad social o las políticas de responsabilidad social que establezca la empresa las tiene que fomentar y comunicar hacia adentro de la organización. Responder a las demandas de los trabajadores y al mismo tiempo fomentar cuáles son las estrategias o políticas que se van a implementar. Y rendir cuentas hacia afuera. Hacia afuera de la organización, como dijimos el otro día, en una cuestión axiomática o matemática, la organización tiene que explicar por qué es importante para la sociedad que exista. ¿Mm? O sea, cuál es la diferencia entre el ingreso o el beneficio de la sociedad que la organización exista y el costo para la sociedad de que la organización exista. O sea, si una organización tiene un costo para la sociedad, que es por ejemplo la contaminación
Bueno, va a tener que mostrar que tiene un beneficio más importante que ese para justificar estar. Porque si no a la sociedad no le conviene que esté. Matemática, digamos. Si el costo es más alto que el beneficio, no nos conviene que esté. Entonces la organización tiene que rendir cuentas hacia afuera para demostrar por qué es más beneficioso que esté a que no esté. ¿Hasta ahí vamos? Sobre, Bien. sobre todo los que no estuvieron la clase pasada, ¿no entienden nada o más o menos? Tampoco es que llegamos a ver mucho la clase pasada, ¿eh? Llegamos hasta acá. Yo, profe, no estuve, pero estuve leyendo. Bueno, Y también contesté en el foro. bien felicitado. Marita, ¿podés ver ahora o todavía no? Sí, sí, ahí puedo ver, en chiquitito porque estoy con el celular, pero trato Una lupa, ponete una lupa. de afinarla. Para la próxima una lupa. Tenemos ya otro recurso más. Bueno, Sí, porque la compu no tengo el micrófono. bueno, igual yo como que voy diciendo lo importante. No hago la clásica lectura de Filminas, pero voy diciendo lo importante. Para que lo tengan. Sí, por ahí tengan algo a mano para ir anotando algunas cosas, porque todos no van a mirar la clase otra vez. Si algo quieren que repita, me lo dicen. Yo por lo general hablo medio de memoria, pero por ahí algún concepto que quieren que repita, lo repito. Bueno, esto también lo habíamos aclarado el otro día, que justo fue después de la muerte de Kino, pero yo lo había puesto antes, la foto de Mafalda, que tiene que ver con la relación entre la responsabilidad social y el medio ambiente. La idea fue sacar un mito, esta cruz esta X no estaba, la pusimos en la clase pasada, y la idea era que yo les diga, bueno, ¿cómo creen ustedes con estos diagramas de Venn, cómo creen ustedes que está relacionada la responsabilidad social con el ambiente? Entonces dijimos, bueno, ¿está la responsabilidad social dentro del ambiente o está el ambiente dentro de la responsabilidad social? La respuesta era esa, que el medio ambiente está, tampoco es que el medio ambiente no tiene nada que ver, está dentro de la responsabilidad social, pero es solo uno de los tres aspectos que involucra la responsabilidad social. Bien, el recorrido histórico no lo voy a repasar porque es medio embole y me va a llevar mucho tiempo, pero ya lo vimos rápidamente, no fue como el recorrido histórico que les hice antes, sino que este lo vimos mucho más rápido, ¿sí? Que tiene que ver con cuáles fueron los factores, casi todos negativos, que fueron generando la preocupación por el ambiente, por la sociedad, etc. De la responsabilidad social para adelante. Perdón, de la revolución industrial para adelante. Otros fueron positivos, como el movimiento ecologista, el surgimiento de Greenpeace, entre otros. Y algunas cosas las iremos retomando y otras no. Yo agregué algunas cuestiones vinculadas a lo nacional. Para hoy tenían que averiguar el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿alguien lo averiguó? Mira, ni me acordaba, menos mal que repasé esto porque me había olvidado. Bueno, Jonathan había dicho algo y ya teníamos como una pista, pero... ¿Te acordás que habías dicho, Jonathan? Derechos sociales incluía. No, era otra la que dijiste, pero bueno. Derechos laborales. Dije. Laborales. Yo te dije que sí, que iba por ahí, pero que lo tenían que leer. ¿Alguien lo buscó, no? O están googleando Sí, profe, yo... Muy bien, Melina, qué buena alumna. Que a ver si ahora me algo que me dice cualquier cosa. Que es una de las reformas que se hizo en el año 94. Entre otras, ¿sí? Se reformaron muchas cosas. Por ejemplo, hasta ese momento el mandato presidencial era 6 años y se pasó a 4. Bueno, varias cosas. Se puso la reelección, un montón de cosas. Y también hemos dicho que el presidente era Menem. Menem, en el 94. Bien, decime, Melina. Ahí se me trabó a mí ahora, me parece. Hola, hola. A ver de nuevo porque parece que se me había trabado. No te escucho. que habla de que el trabajo va a tener la protección de las leyes, que bueno, el salario va a ser acorde a la tarea, que las vacaciones van a ser pagas, va a ser una jornada limitada. Habla bastante sobre eso, sobre cómo va a ser el trabajo, habla de los gremios. Bien. Y del sector de beneficios de seguridad social. Correcto. En resumidas palabras. No, perfecto el resumen. Para que les quede una idea a todos. Son derechos laborales. En primera instancia concede el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita o algo similar. Me lo he estudiado de memoria para la carrera, algo así dice. Esa es la primera parte. Ese es el 14. Y después se agregó el 14 bis, que tiene todos los derechos en resumen. Que yo les aclaré la semana pasada. Le dije, no es que hasta el 94 no había derechos laborales, sino que se le dio una jerarquía constitucional, que eso tiene una importancia, ¿sí? Antes existían, pero no tenían la jerarquía constitucional que ahora tienen.
Entonces la Constitución da un marco general y después la Ley de Contrato de Trabajo da un marco más detallado o específico de cada una de las cosas, porque todo eso se reglamentó después, las vacaciones, todo eso que dice ahí, se reglamentó luego. ¿Mm? Pero la Constitución, la jerarquía constitucional, le da como otra relevancia a esos derechos. Y agrega los derechos colectivos laborales, que son básicamente el derecho a agremiarse, todo eso que comentabas recién, Melina. ¿Estamos? Bueno, eso ténganlo porque es importante, porque es un antecedente nacional, digamos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno. Bueno, después habíamos hablado de la Ley de Educación Superior, que entre otras cosas generó los institutos como por ejemplo las cuestiones de género, la globalización y el movimiento animalista, que también es parte de la responsabilidad social. Bien, este es un sentido lo más amplio posible, le puse, ¿sí? Por eso en la mayoría de las cosas que busquen de responsabilidad social puede llegar a aparecer lo de género, pero no creo que aparezca lo del movimiento animalista, eso lo agregué yo. Bueno, todavía estoy luchando con el cable, como se estarán dando cuenta. Pero bueno, vamos a ver si me aguanta, aunque sea hasta que termine la clase. Bueno, las principales demandas de la responsabilidad social actualmente. ¿Cuáles son las cosas que, ahora ya venimos a la actualidad, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que se demanda para mejorar o para sostener justamente lo que es el medio en el que nos desenvolvemos? Las políticas de personal de avanzada. O sea, no se habla de las políticas de personal vinculadas a lo que exige la ley, sino a eso se refiere de avanzada. A mejorar cada vez más, ¿sí? Mejorar cada vez más. Lo de la ley es el piso, no es el techo, digamos. Eso es lo que se busca con las políticas de personal de avanzada. ¿Cuáles pueden ser? Volar con la imaginación, porque políticas de personal puede ser cualquier cosa, siempre que sea un beneficio para los colaboradores, ¿sí? Una política personal de avanzada que puedo yo recomendar, por ejemplo, que puedo comentar, perdón, es muchas organizaciones tienen tipo guarderías adentro, organizaciones grandes, tipo guarderías adentro para que los trabajadores trabajen tranquilos, digamos, con sus hijos ahí, no tengan que pagar niñero, niñera o lo que sea. Son en organizaciones grandes y que le va muy bien, por supuesto, no todo el mundo lo tiene. Pero esa, por ejemplo, es una política de personal de avanzada. Productos confiables y saludables, otra de las demandas fundamentales que tiene la responsabilidad social hoy es vincular, digamos, mejorar cada vez más la producción, mejorar cada una de las etapas de la producción en las empresas que realizan actividad industrial. De eso vamos a ver un poco más adelante en esta clase, y de eso en particular, de ese punto en particular, me encuentro actualmente haciendo un curso de posgrado, así que algún material que se pueda compartir acá capaz que se los comparto, pero todavía recién arranqué. Que tiene que ver con la mejora continua de las distintas etapas de la cadena de valor para ser más sustentable. Si alguien no entiende algo, por favor me frena. Yo avanzo porque veo que no hay dudas, pero cualquier cosa. Las políticas pro verde son las que están vinculadas a la sustentabilidad ambiental. En este caso sí estamos hablando del ambiente, ¿sí? En las políticas pro verde. Vinculada a la recuperación y el mantenimiento de los espacios ambientales, naturales y arbolados, sobre todo. Por eso pro verde. Integridad y coherencia tiene que ver con esto de que hablábamos hoy, de que no sean políticas aisladas, sino que sea un modelo sistemático, global, que digamos que incluya toda la organización. Y en esto está vinculado a los reportes de sustentabilidad, que vamos a ver más adelante. Eso seguramente va a ser clase que viene ya, porque es lo último casi. Que tiene que ver con los informes que realizan las organizaciones que aplican estrategias de responsabilidad social empresarial hacia la comunidad, hacia la afuera. La mayoría de las organizaciones, y cada vez es más común, porque no es obligatorio, pero cada vez es más común, que adhieran a los reportes de sustentabilidad. Reporte de sustentabilidad es como si fuese un balance contable, para ustedes capaz que ya están viendo eso, pero no es contable, sino que es sustentable. Entonces, lo que cambian son los indicadores que usa. En vez de utilizar indicadores únicamente financieros, utiliza indicadores financieros, ambientales y sociales. Ya vamos a llegar a eso, porque para entender un reporte de sustentabilidad primero tenemos que ver todo lo anterior.
Y el compromiso con la comunidad, bueno, tiene que ver con las políticas hacia afuera, lo que decía Guedes acá arriba cuando hablaba de rendir cuentas hacia afuera, ¿sí? Tiene que ver con eso. Por ejemplo, lo del potrero es una que respondería al compromiso con la comunidad. Y habíamos llegado hasta preguntarnos qué motiva a la organización a ser socialmente responsable. Y habíamos visto las tres formas o las tres motivaciones para que una organización se interese por ser socialmente responsable, que eran la convicción, la coerción o el marketing. Eso mírenlo porque ya lo vimos, no lo voy a repetir ahora porque se nos va a ir el tiempo en eso y lo tienen en la clase pasada. Les dicté el concepto de cada uno y todo, así que búsquenlo. Bien, podría ser una pregunta de examen esta. ¿Cuáles son las motivaciones? Porque aparte está en forma de pregunta y todo. ¿Qué motiva a una organización a ser socialmente responsable? Algunos de estos tres motivos son. ¿Estamos? Sí. Hay preguntas que son abiertas, chicos. O sea, si ustedes, por ejemplo, ya vamos empezando a practicar para el final. Si yo les pregunto qué motiva a la organización a ser responsable, o qué puede motivar, ahí cambio la pregunta, entonces los llevo directamente a estas tres. No es que ustedes tienen que elegir o si me dice marketing está bien y si me dice convicción está mal. No, porque ahí cada organización lo motivará algo distinto. La idea es que ustedes sepan cuáles son los factores que motivan. O sea, que alguno de estos tres digan o que expliquen cuáles son los tres. ¿Sí? O sea, que se rumbeen al tema, que no me digan, y lo motiva la familia. No, o sea, que busquen, digamos, algo de lo que vimos. O sea, esa sería la idea. No chamulletti, digamos. O sea, una cosa es que la respuesta pueda ser abierta y otra cosa es que chamullen, digamos. Bueno. Esta quizás es la parte más aburrida de la clase, o no, de acuerdo al interés que ustedes tengan por el medio ambiente, pero tampoco es que voy a dar una clase de medio ambiente, sino que vamos a ver cuáles son las problemáticas ambientales más comunes, porque el cambio climático es como la más actual, obviamente es importantísima, pero es la más actual, pero no es la única, ¿sí? Hay otras que son igual o más importantes que esta. El cambio climático del efecto invernadero. ¿Alguien sabe lo que es el cambio climático? El fenómeno del cambio climático, no el cambio climático de que hoy hace calor, mañana hace frío. El aumento de la temperatura global. O sea, con la contaminación que lleva al calentamiento global. Sí, es básicamente, sí, con la contaminación, con el uso irresponsable en general de los recursos naturales. Todo eso conlleva un cambio climático que tiene que ver con el aumento de la temperatura de la Tierra. Eso es, básicamente. Por eso les decía que no es el cambio climático al que estamos acostumbrados, sino que las personas, los geólogos, los que se encargan de analizar la Tierra, analizan que de un tiempo a esta parte, muchos años, no es que de un año para otro aumentó, de muchos años se produjo un aumento de temperatura de la Tierra, que eso también sería lo que se conoce como calentamiento global, ¿sí? Eso es el cambio climático. Y que genera obviamente muchas cuestiones, muchas problemáticas asociadas. Por eso muchas de las que están acá también están como vinculadas al cambio climático. Pero otras también son importantes y no están tan directamente vinculadas. Bueno, una de los causantes más importantes del cambio climático son la emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellos que, digamos, se liberan a la Tierra y son los que generan, entre otras cosas, el cambio climático. Esos gases de efecto invernadero son emitidos por todos, pero sobre todo por las empresas. Y hay como determinados países que son los que están más complicados con este tema, que son los que están más desarrollados, no nosotros en este caso, sino los que están más desarrollados. Entonces hay políticas de emisiones, hay países que tienen que medir cuáles son las emisiones que realizan, que tienen que presentar informes sobre las emisiones que están realizando, entre otras cosas, porque es un tema de mucha preocupación. Bien. Otro punto muy vinculado, pero que no es exactamente igual, es el adelgazamiento de la capa de ozono, que esto ya lo hemos visto todos en la escuela o en algún lado, que tiene que ver con ¿para qué sirve la capa de ozono? A ver, alguien que sepa. Bloquea los rayos ultravioletas. Bien. Las radiaciones. Funciona como una protección para los rayos ultravioletas del sol. Entonces, al disminuir esa capa de ozono, estamos más expuestos a justamente que se siga produciendo el calentamiento.
Bueno, la alteración del ciclo de nitrógeno es muy técnico, no importa, pero básicamente la contaminación también genera que el ciclo de nitrógeno se altere y eso genere contaminación. Se lo voy a decir así porque no les voy a dar una clase de qué es el nitrógeno y todo eso, pero básicamente está vinculado con lo mismo. Otro punto que es muy importante es la pérdida de diversidad biológica. A lo largo del tiempo se han perdido un montón de especies, ¿sí? Así como se han generado, también se han perdido un montón de especies, no solamente las que se conocen, los dinosaurios y los osos polares, que todavía no están extintos, pero más o menos, sino un montón de otras, ¿sí? Yo le subí en el aula un recurso que se llama, un documental que se llama Nuestro Planeta, Nuestro Negocio o algo así, y ese documental, que me lo dieron en el curso de posgrado, no lo había visto yo antes, es muy interesante porque trata mucho sobre la pérdida de la diversidad biológica. Ahora estoy viendo otro, para los que tienen, no sé si está en YouTube la verdad, pero yo lo estoy viendo en Recheta, pero lo estoy viendo en Netflix en este caso, no sé si estará en YouTube, uno que se llama En Busca del Coral. Ese también está bueno porque me gustan me gustan mucho los documentales de estos, me afectan un poco pero me gustan, que tiene que ver bueno, con la destrucción de lo que es la fauna marítima y oceánica en este caso, que no tiene que ver con la pesca solamente, sino con un montón de otras cosas, por ejemplo con la destrucción del hábitat. Ustedes saben que hay distintas formas de extinguir una especie y la única forma de extinguirla no es agotar el recurso o digamos que no haya más osos pandas. Otra de las grandes problemas que o causas que generan la pérdida de especies tiene que ver con destruir su hábitat. Y abajo de los corales viven un montón de especies dentro de lo que son los océanos, los mares, etcétera. Fíjense, acá tengo esto como para que tengan una idea. La pérdida de diversidad biológica puede ser de tres formas. Una es la pérdida de diversidad genética, que tiene que ver con que se pierdan las propiedades que tiene esa especie, ese animal. Otra es que se pierda la especie, que es la que conocemos nosotros. Y otra es la destrucción del ecosistema o del hábitat donde esa especie vive. Bien, eso sería un poco la idea de la pérdida de diversidad biológica. Hay un montón de cosas sobre este tema que pueden ver. Yo les comparto lo que voy viendo. Casi todos los documentales se los comparto como recurso sugerido porque no quiero que tengan que mirarse 50 horas de documentales porque yo soy un enfermito de los documentales de esto, sino que se los dejo por si a alguno le interesa, lo mira. Algunos son más largos que otros, pero bueno, eso es interesante. Bueno, la contaminación atmosférica es la que conocemos. Bueno, acá tengo las fuentes que lo generan, pero no importa porque esto es muy técnico, pero son muchas, es la contaminación en general. Después tenemos otras contaminaciones en particular, como es la contaminación hídrica y la falta o el acceso al agua potable, que tiene que ver, la contaminación hídrica también tiene mucho que ver ya con el accionar de los gobiernos, ¿sí? Con no cuidar el recurso del agua, con no cuidar el proceso del agua y sobre todo con muchos lugares donde no hay acceso al agua potable, que no es África. En Argentina tenemos un montón de lugares donde tampoco hay acceso al agua potable, que por ahí no se conocen, pero hay. Entonces es un problema cada vez más preocupante. Por otro lado tenemos la generación de residuos, que eso también es muy importante para las empresas, porque las empresas son grandes generadoras de residuos. Y bueno, un poco esto de analizar las políticas de responsabilidad social a nivel de la cadena de valor, tiene que ver con analizar cuáles son los residuos que estamos generando en cada una de las etapas productivas. Eso ya lo vamos a ver, pero es muy importante también. Bueno, contaminación de mares y sobreexplotación de recursos pesqueros no hay mucho para decir, ¿sí? Se entiende perfectamente. Y la contaminación acústica quizás es la que menos importancia relativa tiene, pero tampoco se refiere a escuchar música, ¿sí? Se refiere a mucho más que eso. Bueno, por ejemplo, la contaminación acústica es otra de las consecuencias que puede generar una guerra, que hablábamos el otro día. Hola chicos, hola chicas, les cuento que pude resolver el problema de la computadora por suerte, así que esta es la segunda parte de la clase que había quedado pendiente de grabación, porque como se me cortó la computadora también se cortó la grabación. Por suerte grabó la primera parte de la clase, así que lo que van a ver acá es la segunda parte, que era lo que quedó pendiente. Habíamos visto en detalle los 10 problemas ambientales, aclarando que el cambio climático no era el único, sino que era uno de los más importantes, pero
que conlleva también o está vinculado con otros, ¿sí? Habíamos repasado el principio de corresponsabilidad, que también era tema de la clase anterior, donde hemos dicho que el Estado es el responsable principal de, digamos, proveer eh, los servicios y el derecho al acceso a los servicios públicos, pero también de fomentar y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, ¿sí? Que es una de las patas de la responsabilidad social. En cuanto a las empresas y la sociedad, somos todos corresponsables, las instituciones, los individuos en forma individual, justamente. Somos todos corresponsables de que se cumplan estos preceptos, derechos de la responsabilidad social. Y habíamos hablado del rol del tercer sector, que es la economía social, en la cual teníamos a las cooperativas, las mutuales, etcétera, que yo por eso le subí ya en el aula una acción de responsabilidad social de la cooperativa obrera, que es una de las que realiza muchas actividades de economía social en nuestra ciudad, que tiene que ver con las clases de gimnasia que se están realizando en este momento en forma virtual. Les cuento que las clases de gimnasia para la tercera edad se daban en forma presencial. Por supuesto, con el tema de la pandemia no se pudieron seguir dando de ese modo, porque son todas las personas mayores son grupo de riesgo, por lo cual ahora se están dando en forma virtual. Yo les agregué un recurso en recursos sugeridos o ampliatorios, les puse gimnasia con la cooperativa y ese es un enlace que los lleva a los videos de gimnasia que se están subiendo. Bien, pero entre eso muchas otras cuestiones vinculadas a las acciones de responsabilidad social, de acción comunitaria que se llevan en las organizaciones de economía social, que es importante porque al llamarse economía social el sector tiene como una fuerte vinculación con la responsabilidad social. Bueno, en cuanto a la columna vertebral de la responsabilidad social, habíamos hablado del Pacto Global de la ONU como uno de los principales precursores, digamos, por supuesto, ya la responsabilidad social viene de mucho antes, ¿no? Pero se empezó a normativizar en forma más directa y más global, justamente con el Pacto Global, que generó dos hechos fundamentales, este Pacto Global de la ONU. El primero fue en el 2000, que fue la sanción de los ODM, que serían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a través del cual el objetivo principal era hambre cero, que por supuesto no se logró a nivel mundial, estamos hablando, pero sí se avanzó en la causa. Ustedes piensen que, si bien es fácil hablar de hambre cero, todo esto, lo que hizo estos objetivos fueron determinar indicadores de medición, no es que se determinaron los objetivos y ya está. Se determinaron indicadores de medición, se determinó lo que se llama la agenda de la ONU, que tiene que ver con que una vez que define sus objetivos de desarrollo, todas las acciones que realiza van tendientes a cumplir a los mismos, por eso es importante que estén incluidos todos los objetivos necesarios. Y la agenda que maneja la ONU es de 15 años, o sea que del 2000 al 2015 estuvieron vigentes los ODM. Cuando llegamos al 2015, bueno, se vio el análisis de situación, en realidad se fue viendo antes, ¿no? Se fueron haciendo informes previos, pero se volvieron a reunir para ver cómo iban a afrontar lo que seguía, y se produjeron los ODS, que son los que tenemos actualmente, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que los vamos a profundizar en la clase que viene, pero ya se los empiezo a mencionar. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable son, digamos, los sucesores de los ODM que determinan en las distintas divisiones que ven acá, cuáles son, digamos, los objetivos para la Agenda 2015-2030, o sea, los próximos 15 años. Entre los cuales tenemos cuestiones ambientales, cuestiones sociales, cuestiones de derechos humanos y cuestiones vinculadas a lo laboral y también la sustentabilidad económica. Bien. Los principios de Yogyakarta, que yo tanto insisto, no son solamente principios, aunque se conocen así, no son solamente principios vinculados a los derechos sexuales, sino que son principios vinculados a los derechos individuales, ¿sí? A los derechos civiles individuales que tenemos los ciudadanos, en una base de respeto y pacíficos, digamos. Como son ampliatorios y son muy, digamos, generales, son unos cuantos, son como 40, pero por otro lado también es muy importante que los tengamos en cuenta. Yo se los ubico como material obligatorio, lo que no quiere decir que tengan que saberse los 40 principios, ¿sí? Pero sepan que esos principios no son solamente o puramente de respeto sobre la sexualidad, sino también tienen que ver mucho con el respeto a las diferencias y el respeto a los individuos como semejantes, ¿sí? Bien.
El libro verde de la Unión Europea lo que hace es traer a, a los países europeos las cuestiones vinculadas con la sustentabilidad y fundamentalmente con lo ambiental. Como les dije el otro día, así como los países subdesarrollados tenemos nuestros problemas, el problema de los gases de efecto invernadero, que son la principal causa que genera el cambio climático, lo tienen los países desarrollados. Obviamente lo tenemos todos también, pero quiero decir, los países desarrollados son los que generan mayores cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual tienen un control más importante que los demás países. Es decir, esos países tienen que presentar informes sobre las emisiones que están realizando, tienen mayor control sobre las grandes corporaciones o empresas, que son las grandes emisoras, empiezan a desarrollar lo que se llama reportes de sustentabilidad, que también los vamos a ver en la clase que viene, y se empieza a tener que emitir informes, digamos, sobre el cumplimiento o los objetivos de emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero también son medibles y también hay objetivos vinculados a disminuir las emisiones. Bueno, el Pacto Verde de la ASI primero, que fue en el 2010, es lo mismo que venimos hablando, pero vinculado al movimiento cooperativo. La ASI es la asociación, la Alianza, Cooperativa Internacional, que básicamente tiene a su cargo todas las entidades de la economía social, particularmente las cooperativas, a nivel mundial. Y la norma ISO es una norma de calidad. Ustedes acuérdense que entre los pilares de la responsabilidad social también tenemos la calidad, o sea, el foco en el cliente, por lo cual la norma ISO 26000 es la que se basa en responsabilidad social. Hay unas cuantas normas ISO que están vinculadas a la parte de calidad, vinculada a la sustentabilidad, pero nosotros, como ver, no vamos a ver ninguna en realidad, pero sí, sí es importante que ustedes puedan ver cómo de Pacto Global de la ONU se fueron desmembrando, digamos, o llevando esos preceptos básicos y rectores a los demás sectores, justamente. Los principios de Yogyakarta creo que ya se los dije, pero también son de la ONU, ¿sí? Nada más que se llaman así porque Yogyakarta es el lugar donde se reunieron para redactarlos, ¿sí? Que siempre tengo la duda de si es una ciudad de Indonesia o de un país parecido, porque sé que es de un país, digamos, de los menos comunes, pero no estoy tan viajado. Así que bueno, lo voy a buscar. Indonesia, sí, correcto. Bien. Bueno, avanzamos. Bueno, acá les había puesto cuáles son las variables que utiliza la norma ISO, que tiene que ver con la calidad. Así que fíjense que los derechos humanos ya aparecen acá. No es que yo se los estoy agregando porque se me ocurrió, sino que aparecen. Aunque no sean por ahí tan organizacionales, sí lo son, en realidad, porque esto de los derechos humanos es transversal a todas las áreas. La participación activa y desarrollo de la comunidad, los asuntos de consumidores, prácticas justas de operación, medio ambiente, prácticas laborales y gobernanza de la organización. Grupos de interés. Acá viene el tema importante. Bien. Los grupos de interés, también conocidos como stakeholders, que significa es lo mismo pero en inglés, son aquellos grupos en los cuales se produce digamos, son aquellos grupos que van a estar interesados o van a tener algún impacto, digamos, nuestra actividad sobre ellos. Entonces, de esa manera nosotros lo que vamos a tener que hacer es tener en cuenta nuestra actividad, cómo vamos a estar influyendo sobre esos grupos de interés, a favor o en contra. Puede ser una buena acción o una mala acción la que llevemos adelante, no siempre es todo malo, pero son todos los grupos de referencia que vamos a tener. La importancia que tienen es que nosotros, para poder establecer una política o una acción de responsabilidad social o cualquier acción que queramos llevar adelante, tenemos que saber a quiénes vamos a estar afectando o quiénes van a estar viendo con lo que nosotros hacemos. ¿Estamos? Entonces, por eso dice importancia en la pluralidad de intereses. Y poníamos el ejemplo el otro día que decíamos, capaz que nosotros tenemos una muy buena acción de responsabilidad social, pero no es una acción de interés o de urgencia para nuestros grupos de interés. Entonces, por eso hay que analizar cuál es el poder que tienen esos grupos y cuál es el interés que tienen en el impacto de nuestras políticas y de nuestras acciones sobre ellos. Por eso cada organización va a tener grupos de interés específicos. Puede haber algunos, por supuesto, que son más generales, pero cada grupo de interés, cada organización tiene sus grupos de interés específicos. De George lo planteaba como una obligación moral, la de considerar los intereses plurales.
Freeman, que el otro día les decía que hay dos autores que piensan totalmente distinto y su apellido es muy parecido. Freeman se escribe así, con doble E. Dice que cualquier individuo que pueda verse afectado por nuestro accionar es considerado un grupo de interés, por eso hay una visión bastante genérica sobre los grupos de interés. A veces no tenemos una percepción directa de cuál es la afectación que generamos, pero no dejan de ser grupos de interés. Son grupos sin cuyo apoyo la organización podría dejar de existir. Recuerden que nosotros manejamos una definición axiomática o matemática de responsabilidad social que dice que la responsabilidad social tiene que, la organización tiene que demostrar que el beneficio de existir es más alto que el costo para la sociedad de su existencia. No estamos hablando de un costo de la empresa, estamos hablando para la sociedad. Entonces, en ese caso, ¿a quién hay que demostrarle ese beneficio sobre ese costo? A los grupos de interés. Bueno, esto es un mapita que yo hice para el concurso mío que ya les conté, pero básicamente lo que intenta hacer es resumir o vincular en realidad dos contenidos. Por un lado, los tipos de responsabilidad social que puede haber, y por el otro lado, los grupos de interés asociados en general, chicos. No es que van a hacer esto, sino ninguno más, ¿sí? Cuando ustedes tengan un caso y tengan que identificar grupos de interés, van a tener que ver en cada caso cuáles son. Pero fíjense que hay algunos que se repiten mucho, lo que tiene que ver con la comunidad en general, las ONG, las instituciones, el Estado podría ir también y no está. Pero bueno, fíjense, las políticas internas están vinculadas a los que están los grupos de interés que están adentro, ¿sí? Eso guarda, ahora vamos a ver la clasificación, pero guarda porque los grupos de interés no son solamente los que están afuera, ¿sí? También son los grupos de interés que están adentro. Bueno, acá tenemos los externos, nosotros nos vamos a focalizar acá, ¿sí? La responsabilidad social organizacional. Pero también tenemos la responsabilidad social universitaria y la individual o profesional, que está sobre todo vinculada a normativas de ética. Acá pueden ver que, por ejemplo, las normas de ética tienen grupos de interés que no tienen nada que ver con los demás. Por ejemplo, los colegas, los colegios profesionales. Nada que ver con una empresa o con la universidad, ¿sí? Porque son normas distintas y son preceptos de ética diferentes. Bueno, acá vamos ya a ver un poco el tema de los enfoques de stakeholders, que son dos. El primero es el de stockholders y el segundo es el de stakeholders, ¿sí? El enfoque de stockholders es el del otro autor, que yo les decía hoy, que es Milton Friedman. Se escribe Friedman, ¿sí? Que no es Freeman el que vimos recién. Y tiene un pensamiento totalmente distinto a Freeman. Porque ¿qué dice? Él dice que la única responsabilidad que tiene la empresa es la de maximizar el beneficio para sus accionistas. Por eso el enfoque de stockholders traducido significa accionistas, ¿sí? O sea, los que ponen el dinero, los que invierten en la organización, son los únicos a los cuales hay que generar un rendimiento. Por eso ahí se busca maximizar beneficio económico y justifica cualquier acción tendiente a tal fin. Ahí puse una imagen de Tute, que es digamos, un caricaturista que a mí me gusta, o un dibujante, no sé cómo se le dice. Y también tengo de Nico ilustraciones del otro lado con el enfoque de los stakeholders, que considera a todos los individuos y grupos necesarios para el logro del objetivo individual u organizacional. O sea que estos son los dos enfoques. Uno sería no considerar a los grupos de interés fuera de los accionistas, y el otro es solamente la parte económica para los accionistas. Ahora vamos a continuar con la clase. Bien, entonces, una vez visto los enfoques de stakeholders, avanzamos y vimos los principios dialógicos. ¿Por qué? Porque la importancia de los stakeholders pasa por generar un diálogo en el cual, por eso puse esta imagen que está ahí nuevamente de Tute, que tiene que ver con la idea de diálogo, pero fundamentalmente vinculada a la idea de escucha. Es decir, lo que tiene que demostrar la organización cuando hace, por ejemplo, un reporte de sustentabilidad o cuando hace una acción social, es identificar o demostrar que escuchó a sus grupos de interés, a las personas que están demandándole acciones de bien común, buenas prácticas, ¿sí? Bien, entonces Navarro García, que es un autor, determina determinados principios que tienen como objetivo fundamental eso, de demostrar esta visión dialógica, es decir, demostrar que la organización escucha y a su vez emite un buen mensaje. Hay un principio que tiene que ver incluso con el marketing, que la organización comunica siempre, desde la acción o desde la inacción o desde el mensaje que dice, por lo cual digamos que la organización emite mensajes
ya no se puede negar. Lo que falta para que sea dialógico es que escuche, ¿sí? Entonces por eso hablamos de principios dialógicos para poder lograr acciones sociales que realmente sean vinculantes e interesantes para los grupos que están alrededor demandando estas acciones. Entonces hay varios principios. El principio de sinceridad es un principio que está vinculado a lo que conocemos como transparencia y es una gran tendencia hoy en día que tiene que ver con, digamos, cumplimiento de leyes anticorrupción, prevención de lavado de activos, digamos, mostrar cuáles son las cosas que hacemos, no ocultar nada, ¿sí? Eh, por ejemplo, el tema de las buenas prácticas a nivel de cadena de valor, que lo vamos a ver la clase que viene, también es un tema importante, ¿sí? No solamente utilizar buenas prácticas en lo que se ve, sino también en lo que no se ve. Bueno, el principio de inclusión tiene que ver con esto de poder incluir a todos los grupos de interés que estén vinculados, no solamente a los que a nosotros nos convienen desde un punto de vista económico. El principio de reciprocidad tiene que ver con esto de la escucha, ¿sí? De responder a las demandas o requerimientos de los grupos de interés. Y el principio de simetría está vinculado con no priorizar, digamos, un eje de la responsabilidad social por sobre el otro. O sea, la parte social, la parte ambiental y la parte económica tienen que ir de la mano. Tienen que ser los tres ejes para poder realizar una gestión adecuada de la responsabilidad social. No es que, bueno, este año nos dedicamos a lo ambiental y lo demás, no. Siempre hay que dedicarse a los tres ejes. Por eso los reportes de sustentabilidad tienen sí o sí los tres ejes. No podemos poner el eje ambiental, este año no hicimos nada. O sea, tienen que estar completos los tres. Estamos hablando de que el reporte de sustentabilidad lo hacen las organizaciones grandes y las que se encargan de tener una estrategia, digamos, global de responsabilidad social. Por supuesto que no se lo vamos a pedir a una organización pequeña o una pyme. Creo que voy a estornudar. Bueno, como verán, esto lo grabo en tiempo real, así que no corto cuando voy a estornudar. Bueno, ¿para qué queremos clasificar a los grupos de interés? Porque una adecuada gestión de responsabilidad social primero tiene que identificar quiénes son, digamos, sus grupos de referencia y a dónde están ubicados. Porque no es lo mismo las acciones que yo voy a tener que hacer hacia los grupos de interés internos, es decir, que se encuentran dentro de la organización, con los grupos de interés que se encuentran fuera de la misma. Entonces tenemos grupos de interés internos, los directivos, los accionistas, empleados, colaboradores, asesores internos y cualquier otra figura que sea parte de la organización, que sea empleado o que sea colaborador, pero que trabaje dentro de la organización. Todas esas prácticas vinculadas a, digamos, la responsabilidad social de grupos de interés internos va a ser sobre todo tarea del área de recursos humanos, ¿sí? Mientras que lo que tiene que ver con la parte externa va a ser considerada relaciones públicas, es decir, la vinculación que tenemos con el entorno externo, a través de alianzas, a través de convenios, a través de reuniones. ¿Qué tipo de alianzas tenemos? ¿Qué tipo de relaciones públicas mantenemos con el resto de los sujetos? ¿Sí? De eso se trata la clasificación. Y las dimensiones, que en definitiva es lo mismo, lo que agregan son, digamos, bueno, como una integración de lo que dijimos recién. Bien que acá en interna dice gestión de recursos humanos. La parte de salud y seguridad laboral está aparte, pero por lo general está incluido dentro de la gestión de recursos humanos. Adaptarse a los cambios y la gestión del impacto ambiental y los recursos naturales desde una perspectiva interna. La parte externa, fíjense que aparece lo de derechos humanos, que también iría obviamente también en lo interno, los problemas ecológicos a nivel mundial, los socios comerciales, proveedores y consumidores, las comunidades locales como los principales agentes externos. Por eso dice que ahí es importante realizar informes y auditorías de RCE, que lo dejo porque lo vamos a ver en la clase que sigue. Y lo último que habíamos visto, sí, era lo último, es la matriz interés-poder de Mendeley. Que como les dije el otro día, esto lo expliqué medio rápido porque puede llegar a pasar que, porque vamos a arrancar con esto en la clase que viene, ¿sí? Entonces por eso no se aflijan si no llegan a terminar de entender la matriz hoy. La matriz de interés-poder lo que hace es, digamos, realizar un mapeo de los grupos de interés. Cuando yo en alguna consigna les pueda pedir mapear grupos de interés, lo que les estoy diciendo es que ustedes identifiquen grupos de interés y los ubiquen en esta matriz. Esta matriz son 4 cuadrantes vinculados a 2 variables, como ustedes habrán visto, por ejemplo,
en, en principios de administración, la matriz FODA, entre otras que se pueden llegar a ver. Bueno, acá vamos a ver la matriz interés-poder, que tiene que ver con vincular o identificar y mapear a los grupos de interés en relación a el interés que van a tener, si es muy alto o muy bajo, y el poder que van a tener. Esta matriz tiene una cierta dificultad cuando uno le da casos prácticos, que tiene que ver con que no saben si está bien lo que ponen. Básicamente lo que ustedes tienen que saber es cuáles son las herramientas que les van a permitir justificar lo que ponen. Porque puede haber algún caso que ustedes pongan en algún cuadrante que por ahí no sea el que yo pensé, pero que esté bien justificado. O no, puede ser que esté bien en el cuadrante que va, pero esté mal justificado. Así que es muy importante cómo justifican las cosas, pero también que entiendan qué significa cada cuadrante. Bueno, entonces el objetivo es categorizar para luego establecer prioridades y cursos de acción para cada uno de ellos en función al cuadrante en que se encuentre. O sea que nosotros, una vez que tenemos identificados los grupos de interés, mapeados los grupos de interés, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra acción o nuestra estrategia para ese grupo de interés. Y en función de eso ya planeamos lo que son las acciones de responsabilidad social. Bien, tenemos 4 cuadrantes entonces vinculados a si tienen un poder alto o bajo y un interés alto o bajo. Bien, fíjense que acá tenemos los cuatro casos. Mantener informados, dice, es el cuadrante que tenemos acá. Es cuando se encuentran interesados en la organización, pero su ausencia de poder los hace incapaces de actuar. Es decir, que un grupo que yo voy a tener que mantener informado es aquel que solamente se encuentra con alto interés, pero no tiene poder para influir sobre la organización. Eso puede ser, en algunos casos, por ejemplo, los medios de comunicación, algún grupo de interés que esté vinculado, pero que no tenga una relación en forma, digamos, directa o determinada, o sea, que no en el fondo no me influye en forma grave, digamos, lo que ese grupo de interés pueda llegar a ser. Jugadores clave son los principales impulsores de cambio y podrían detener los planes de la organización de no estar satisfechos. Los jugadores clave son los que tienen alto poder y alto interés dentro de la organización, entonces son los que van a estar poniendo más el ojo en nosotros, en la organización. Por eso dice que son los principales impulsores de cambio que podrían detener los planes de la organización, ¿sí? Porque un jugador clave que no esté de acuerdo con los planes de la organización, al tener mucho interés y mucho poder, puede hacer tambalear, digamos, la actividad de la organización. ¿Quién puede ser? Puede ser el Estado, por ejemplo, si es un rubro que está muy regulado por el Estado. Puede ser, qué sé yo, la FIP, en algunos casos también. Puede ser algún socio o alguna alianza estratégica vinculada, digamos, donde nos estén demandando que nosotros hagamos alguna acción en particular. Bueno, va a depender del caso, ¿no? Mínimo esfuerzo es cuando tienen, es el caso contrario a los jugadores claves, es cuando tienen poco poder y poco interés, ¿sí? Entonces ahí, al no haber interés, y no es que no hay, sino que hay poco. Si no hay interés, no hay grupo de interés, quiero decir, al haber poco interés y poco poder, los hace abiertos a la influencia, es decir, son más propensos que otros a aceptar y seguir las instrucciones. O sea que acá tenemos el caso opuesto a los jugadores clave. La gestión de un grupo de interés como jugador clave a un grupo de interés como mínimo de esfuerzo va a ser distinta. Por eso necesitamos saber en dónde está ubicado cada uno. Y mantener satisfechos sería cuando tienen mucho interés, perdón, poco interés pero mucho poder. Entonces, en ese caso nosotros tenemos que lograr una estrategia que nos permita, digamos, mantenerlos satisfechos desde el punto de vista de la información, de la gestión, de lo que estamos haciendo, porque al tener poder, si se interesan de golpe por nuestro accionar y por nuestra organización, se pueden transformar en jugadores clave, que serían como los que más hay que prestar atención. No está mal tener grupos de interés dentro de jugadores clave, pero hay que tener en cuenta que a todas esas personas hay que satisfacerlas porque pueden llegar a influir sobre nuestra gestión. Entonces, si yo tengo 20 jugadores clave y voy a estar todo el tiempo gestionando para ellos, entonces hay que tener cuidado con la cantidad de jugadores clave que vamos a tener. Entonces, los que son mantener satisfechos son una cierta amenaza para transformarse luego en jugadores clave. Como verán, nosotros vemos la parte de sustentabilidad, pero también lo estamos desde el punto de vista de la organización. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de... también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de
de estrategia, digamos, de gestión organizacional, que a la organización le importa en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido, porque cada organización la gestiona como puede y como quiere, quedar bien con los grupos de interés. ¿Estamos? Bien, ¿qué nos va a quedar para ver la clase que viene? Ya cerramos con esto. Vamos a ver las prácticas a nivel de cadena de valor. ¿Mm? Que como ustedes ya saben es desde el momento que ingresa la materia prima hasta después de la venta, que sería el servicio postventa. Bueno, esto de los 4 planes de Guedes lo vamos a ver bastante someramente para poder avanzar con lo que sigue, que son las partes de las modalidades e instrumentos de responsabilidad social, que serían cómo pueden ser las acciones concretas, cómo se planifican y qué tipo de acción tendría que ser. Modalidades e instrumentos. Y vamos a ver lo de los buenos y malos ejemplos de RCE, así que vamos a traer un poco lo que ustedes ya están agregando a los foros. Les pido que participen los que no participaron. Y vamos a ver también la parte de indicadores de RCE, el concepto de sustentabilidad. Bueno, falta bastante todavía, como verán. De cualquier manera, no me asusta lo que falta, porque todavía tenemos 3 clases para aprovechar. Así que la clase que viene vamos a tratar de avanzar lo que más podamos con esto. Voy a traer los trabajos que faltan de los autores. Y vamos a ver lo del foro de malos y buenos ejemplos. Vamos a ver hasta dónde llegamos con la parte de desarrollo sostenible y ODS. Y después vamos a ver si terminamos o si nos queda algo pendiente para ver. Después de ahí yo les voy a dar algún caso práctico para que hagan sobre esto. Eh, pero se los voy a dar cuando veamos la parte de comportamiento organizacional, que es lo otro que nos queda, como para que, digamos, puedan vincular ambos temas en un último trabajo. Bueno chicos, espero que con todas las interrupciones que hubo, en este caso también tuve que cortar una vez la grabación por otra interrupción que tuve y bueno, espero que hayan podido entender esta clase más allá de todos los problemas técnicos que hubo en el medio. Así que bueno, cualquier consulta, si algo no lo entendieron me lo preguntan. Traté de hacerla lo más corta posible para que no tengan que ver una clase tan larga. Eh, pero bueno, les puse una carátula en el medio como para que los que ya estuvieron la clase pasada y quieran ver la parte esta que pude agregar ahora después de que se apagó la computadora, si quieren verlo lo puedan ver. Bueno, nos quedamos en contacto y nos vemos el miércoles que viene. Que tengan buen fin de semana.